nombre del libro en Excel, ¿sí? Fíjense que la semana pasada vimos cómo hallar el nombre de una hoja activa en función de una celda. Y ahora lo que vamos a ver es cómo hallar el nombre del libro o del archivo, ¿sí? En función de una celda, ¿sí? Entonces vamos a buscar el... Aquí está. Bueno, esto es un poco más complejo esto, ¿sí? Vamos a ir paso a paso explicándolo, así un poquito lo entienden. Yo obviamente ya tengo copiadas algunas sintaxis que vamos a ir estructurando para hacerlo más rápido, porque si tengo que ir haciendo paso a paso texto, tecleando cada una de las sintaxis, vamos a extendernos mucho en el directo. La idea es un poco entender cómo se hace el concepto, ¿sí? Y yo ahorro tiempo ya ensamblándolo una vez que ya entendimos cada uno de esos pasos, ¿sí? Pero bueno, fíjense, ¿cómo hallar el nombre del libro en Excel? Básicamente vamos a diferenciar tres tipos de análisis primero. Vamos a definir digamos, obtener un nombre del archivo o del libro, ¿sí? Con la extensión del tipo de archivo, ¿sí? Es decir, .xls, .xlsx, es decir, el tipo de archivo de Excel. Vamos a dar una definición sin extensión, ¿sí? Específicamente solamente el nombre del libro, sin la parte de la extensión, es decir, la parte que sigue con punto y después a la derecha la extensión, ¿sí? Que en este caso fíjense que arriba de todo, no sé si lo pueden ver, creo que sí, sí, pueden ver el nombre del archivo. En este caso el archivo se llama fórmulas-hallar el nombre del libro en Excel, ¿sí? Y por último vamos a ver un paso intermedio para lograr sin la fórmula sin la extensión, que es obtener solo la extensión del nombre del libro, para después poder hacer un análisis, una diferenciación, ¿sí? Por ahora esto de acá abajo, esto que estoy marcándoles ahora, no le den bolilla. Si no lo miren, esto a lo último les voy a mostrar otro ejemplo. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a ver paso por paso cómo llegamos a este desarrollo. Esto es un poquito más complejo, ¿sí? Así que vamos a ir viéndolo bien despacito. Y si no lo entienden, recuerden que esto queda grabado. Y aún así, si algo no se entiende en algún paso, recuerden que los que están en vivo tienen esa ventaja y ese beneficio de poder decirme si algo no entienden y lo vemos de nuevo. No hay ningún problema, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar con el método con extensión, es decir, hallar el nombre del libro y que nos devuelva la extensión al final, el punto y el XLSX en este caso, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo comenzamos con esto? Lo primero que vamos a hacer es muy similar al caso anterior de hallar el nombre de la hoja activa, ¿sí? Que vamos a utilizar el primer paso, ¿sí? Es la función celda, que básicamente lo que hace, ¿sí? Ahí nos dice, es devolver la información acerca de formato, o sea, un tipo de información en función de lo que nosotros definamos en el primer argumento, que es del tipo de información, ¿sí? En este caso yo voy a poner nombre archivo o filename, ¿sí? Que es lo mismo. Ambos casos funcionan igual. Si yo pongo filename en inglés o nombre archivo, como yo tengo acá, ven, en español, es exactamente lo mismo. Vamos a dejarlo en inglés también para variar un poco, porque en el caso del directo pasado vimos el nombre archivo en español. Así que vamos a utilizar filename, ¿sí? Que es el nombre archivo, para que me devuelva la ruta de acceso del contenido, digamos, desde dónde viene el archivo de esa celda, ¿sí? Y vamos a colocarle una referencia, que en este caso vamos a colocar una referencia a cualquier celda, ¿sí? Porque no nos importa una celda, digamos, porque es indistinto, cualquier celda va a obtener la misma información del mismo archivo, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso como primer método. Fíjense que lo que me devuelve es la ruta de acceso a ese archivo. En este caso yo lo tengo en el disco C, users, Adrián, desktop, sí, de escritorio. Y lo que sigue después de desktop y la barra es el nombre, ¿sí? Del libro entre símbolos de corchete, ¿sí? Y lo último, el nombre de la hoja. En el directo pasado lo que vimos fue cómo extraer el nombre de la hoja. Ahora lo que queremos es el nombre del libro. Y fíjense que es un poco más complejo porque está en el medio, ¿sí? En el medio de toda la ruta de acceso, y lo bueno que tenemos es que tenemos dos caracteres simbólicos de corchetes que nos van a ayudar a hacer esa extracción, ¿sí? Específica que necesitamos, ¿sí? Entonces, el siguiente paso, ¿sí? Como acá dice, el paso 2 va a ser obviamente obtener la posición del primer carácter corchete, que en este caso, ¿sí? Es justamente el que antecede al nombre del libro, ¿sí? Entonces, para esto lo que vamos a utilizar es la función encontrar, ¿sí? Que va a devolver justamente la posición inicial de un determinado carácter. Entonces, vamos a decirle que nos encuentre qué texto buscado, le vamos a decir que nos encuentre el primer corchete, ¿sí? Siempre entre comillas, y vamos a decirle que sea dentro del texto justamente celda, filename, es decir, dentro de todo la ruta de acceso que devuelve la función celda, ¿sí? Igual que habíamos puesto antes. Entonces, filename A1, ¿sí? Y en este caso vamos a colocarle un +1 porque lo que queremos es justamente el que es el siguiente a extraer. Es decir, no queremos que nos devuelva la posición del corchete, sino la posición del primer carácter que necesitamos extraer, que va a ser la primera letra o símbolo, carácter del nombre del libro. ¿Se entiende? Por eso el +1.
Entonces me devuelve 26. 26 en este caso representaría la F, justamente porque es el primer carácter que necesitamos extraer que corresponde con el nombre del libro, ¿sí? Bueno, entonces el siguiente paso va a ser encontrar el primer carácter de corchete, de corchete de cierre, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, en este caso yo lo voy a copiar. Acá ya lo tengo, ¿sí? Yo lo tengo acá en una hoja de ayuda justamente para hacer más rápido en el directo, ¿sí? O sea, es lo mismo, fíjense, aplicamos la función encontrar, pero con el corchete invertido, ¿sí? Y obviamente dentro del texto el mismo. Y en este caso no le damos un +1 porque el último carácter que queremos hallar es específicamente el corchete. Ya van a ver por qué. Entonces me da 77, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos dos posiciones, ¿sí? Específicamente relativas de los corchetes, o mejor dicho, el primer carácter a extraer y el último corchete, ¿sí? Entonces, lo que sigue a esto es específicamente la siguiente sintaxis, y ahí la explicamos. Que lo que hace esto es, juntamente, estamos juntando y estamos restando la primera sintaxis de hallar el último carácter, es decir, esto sería lo que nos devolvió el paso 3, ¿sí? Del primer carácter del corchete de cierre, menos la sintaxis de la posición del primer carácter de corchete de apertura. ¿Me siguen? Entonces estamos haciendo 77 menos 26. Esto lo que nos devuelve es la cantidad de caracteres exactos que necesitamos extraer, ¿sí? Dentro de la ruta de acceso completa que nos devuelve Zelda, ¿sí? O sea, ya tenemos la cantidad de caracteres que necesitamos extraer. Entonces ahora lo que vamos a tener que hacer es específicamente utilizar una función que va a ser extrae para extraernos esos caracteres con el contenido que nosotros queremos. Nosotros no queremos 51, queremos que nos devuelva el nombre del libro. Entonces ahora fíjense que acá lo que vamos a estructurar en 3 la función extrae. Si recuerden que extrae tiene 3 argumentos que son el texto, la posición inicial y el número de caracteres a extraer. Vamos a ir viendo uno por uno todos estos y después lo vamos a unir en el último paso, ¿sí? Hago este paso intermedio de 5A, 5B y 5C para que vean cómo se junta, porque si lo pongo todo de una, por ahí se pierde, ¿sí? Entonces el paso 5A es extraer el texto, y el texto es específicamente el del paso 1. Entonces específicamente lo que necesitamos copiar o hacer como sintaxis en este paso es la ruta de acceso, ¿sí? Eso sería la parte de extrae del texto. Luego la parte de extrae de la posición inicial, ¿sí? En este caso va a estar dada por el paso 2, que es la posición del primer carácter de corchete de apertura, ¿sí? ¿Me siguen? O sea, la posición inicial desde donde queremos extraer es justamente a partir del carácter, bueno, en este caso es carácter siguiente al corchete porque pusimos +1 en esta sintaxis, ¿recuerdan? Entonces sería 26, ¿sí? Entonces le estamos diciendo, perfecto, la ruta de acceso, desde dónde comenzar a extraer, y ahora necesita decirle cuántos caracteres necesitamos extraer a partir de ese carácter 26, ¿sí? Y en este caso, eso va a estar definido por el paso 4, que es la resta, que es justamente la diferenciación de lo que nosotros queremos extraer. ¿Me siguen? Entonces, esta sintaxis, ¿sí? Del paso 4, la copiamos en el paso 5. Bien, entonces ya tenemos, fíjense, los 3 argumentos de la función extrae. Lo último que vamos a hacer es unirlos, simplemente unirlos. Entonces yo voy a copiar la sintaxis y ahí la vamos a desglosar por dentro, fíjense. La voy a copiar, ¿sí? Pero fíjense, lo que hacemos es extrae, el texto va a ser lo que dijimos, la ruta de acceso, definido por la función Zelda, la posición inicial, fíjense, va a estar dada justamente por lo que vimos del paso 2, que es la posición del primer carácter siguiente al corchete de apertura, ¿sí? Y por último, la numeración de caracteres, el argumento de numeración de caracteres va a estar dado por la resta de la diferenciación de justamente el paso 4, que es la resta de el paso de 3 menos el paso 2, ¿sí? Y ahí automáticamente tenemos, ¿ven? El nombre del libro con la extensión del tipo de archivo que corresponda, ¿sí? Entonces copiamos esto acá arriba, lo pegamos y automáticamente tenemos el nombre del libro, ¿sí? En Excel con la extensión correcta, ¿sí? Bueno. Vamos a pasar a ahora, ¿sí? A otro caso, que es la fórmula para hallar el nombre del libro sin la extensión. Es decir, yo no quiero que me extraiga la extensión al final, solamente el nombre del libro, ¿sí? Entonces, para hacer esto, primero vamos a hacer tres pasos auxiliares o pasos previos, ¿sí? Que nos van a permitir obtener solo la extensión del archivo, es decir, solo el XLSX, ¿sí? Entonces, el primer paso, ¿sí? Para esto vamos a hacer, fíjense que esto es un truco muy interesante, ¿sí? Que también se puede aplicar a otras cosas, pero está bueno que lo sepan. Vamos a aplicar la función sustituir,
¿sí? Y lo que vamos a sustituir, en este caso vamos a utilizar el texto, en realidad va a estar dado por la ruta de acceso. Yo podría copiar esto exactamente, pero vamos a hacer la referencia directamente acá, que ya tenemos toda la ruta de acceso, mejor dicho, el nombre del libro, ¿sí? Es decir, vamos a sustituir dentro del nombre del libro, ¿sí? Que en definitiva es la fórmula, es decir, la fórmula que nos devuelve todo esto, ¿se entiende? Vamos a sustituir en esta ecuación directamente el punto, perdón, me confundí, ahí está, el valor de punto, ¿sí? Siempre entre comillas, ¿sí? Y lo vamos a sustituir ¿por qué? Por la función repetir, ¿sí? Espacios y 255 veces. ¿Qué es esto? Que parece una locura. Básicamente lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Que esto es brillante, es muy interesante esta sintaxis. Lo que estamos haciendo acá es sustituir todas las instancias, ¿sí? Dentro obviamente el resultado que nosotros queremos, que es el nombre del libro. Todas las instancias de punto, todas las veces que aparezca el valor punto, que lo reemplace por 255 caracteres de espacio. Por eso la función repetir el espacio 255 caracteres. Y acá hago una salvedad. ¿Por qué 255? ¿Sí? Justamente porque 255 es un número arbitrario que lo que define es la limitante del ancho de columna de una celda, ¿sí? Que también está, el 255 define el límite del formato de archivo, ¿sí? Dentro de una celda. Acá puedo utilizar cualquier valor. Si yo pongo 255 porque por lo general nunca va a haber un nombre en un libro que al colocar 255 caracteres de espacio adelante, o mejor dicho, sí, al final, no nos permita extraer el nombre completo, ¿sí? Es muy raro que haya un nombre tan largo en un archivo. Pero bueno, acá pueden poner cualquier valor, si quieren pueden poner un valor mucho más reducido. Yo utilicé 255 también porque es el limitante de ancho, ¿sí? Que permite una celda. Pero pueden poner cualquier valor acá en realidad. Siempre y cuando sea un valor muy superior al número de caracteres que tenga el nombre del libro actual, ¿sí? Que necesitan extraer. Entonces lo que estamos haciendo es reemplazar todos los puntos o cada punto por 255 espacios, ¿sí? Si yo le doy enter a esto, fíjense, automáticamente lo que me va a devolver, fíjense, es la misma sintaxis, ¿sí? De resultado, pero acá no se llega a ver, pero hay 255 caracteres de espacio y luego me devolvería la extensión de dominio. Fíjense, yo voy a hacer una cosa, voy a hacer más chico esto, a ver si se ve. A ver, esperen que quiero ver si puedo hacer algo para que se vea mejor esto. A ver, ahí está. Vamos a hacer así, más fácil. Ahí está. ¿Ven? Ahí estaba más abajo. Porque tiene ajuste de texto, por eso me aparecía al costado, perdón. Entonces, fíjense. Fórmulas. Allá el nombre del libro en Excel. Y acá el punto lo reemplazó por 255 caracteres de espacio. Y a lo último me completó con lo que seguía en la celda, ¿sí? Reemplazó todas las instancias de punto por 255 caracteres de espacio. Y uno diría, ¿para qué hacemos esto? Bueno, porque fíjense, ahora lo que vamos a hacer es a esta función de sustituir. Yo ya lo voy a copiar acá, así hacemos más rápido. Lo voy a englobar dentro de la función derecha y le voy a decir que a todo este resultado, ¿sí? Me extraiga desde la derecha 255 caracteres. ¿Se entiende? Entonces lo que vamos a lograr con esto puntualmente es que me extraiga desde la derecha 255 caracteres, que básicamente lo que va a hacer es me va a extraer estos 4 caracteres de la extensión de dominio más otros 251 caracteres de espacio. ¿Se entiende? Entonces, en definitiva, fíjense, me devuelve 251 caracteres de espacios y a lo último los caracteres correctos. Por eso es que si el nombre del archivo tiene más de 255 caracteres, va a generar un problema. Pero como es la limitante de ancho de columna, nunca vamos a tener un nombre de archivo mayor a ese número de caracteres. Entonces, fíjense que con 4 estamos resobrados. Me sobran 251 caracteres de espacio, ¿sí? Entonces, la próxima cuestión, ¿qué va a ser? Justamente aplicar a todo esto la función espacios, ¿sí? Entonces lo que hace es eliminarme todos esos caracteres de espacio que están al inicio de la celda, esos 251 caracteres de espacios, ¿sí? Los elimina y ¿con qué se va a quedar? Obviamente con lo que sea distinto a un espacio, que en este caso va a coincidir con justamente los últimos caracteres que son la extensión de dominio. ¿Se entiende? Entonces con esta fórmula, ¿sí? Que es la que estamos viendo ahora acá arriba, logramos extraer la extensión de dominio del nombre del libro. ¿Sí? Yo lo copio acá arriba, ya tenemos el resultado. Entonces tenemos la fórmula con extensión y la fórmula de solo extensión. Entonces lo que vamos a hacer ahora es obtener la fórmula sin la extensión. Y ya se van dando cuenta que una de las fórmulas posibles justamente es hacer la diferenciación entre esto y esto para que me devuelva lo distinto, ¿sí? Que es muy similar a lo que vimos acá en el paso 4 de resta de las dos posiciones de caracteres, ¿sí? Entonces ahora sí, pasamos ya a la fórmula para la obtención del nombre del libro sin extensión, ¿sí? Que va a estar dado obviamente por
la función extrae y los 3 argumentos como vimos en el paso 5 A, B y C del método anterior, ¿sí? En este caso es paso 2A, 2B y C, 2C, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a extraer? ¿Sí? El argumento de texto de la función extrae va a ser la fórmula con extensión, ¿sí? Entonces ahí simplemente copiamos, ¿sí? La fórmula con extensión. Yo la tengo acá copiada, la pueden copiar si quieren acá también acá arriba. Copiamos la fórmula que nos devuelve justamente el nombre del libro con la extensión, ¿sí? Ahora bien, el segundo argumento de la función extrae la posición inicial desde donde vamos a partir. En este caso no va a haber una fórmula, simplemente vamos a poner un 1. ¿Por qué? Porque vamos a partir de justamente la primer, digamos, el texto de la función extrae comienza ya con el nombre de la fórmula, ¿sí? Directamente coloco un 1 porque es el primer carácter que yo ya quiero extraer como nombre del libro sin la extensión, ¿sí? Ahora bien, para evitar la extensión final, dentro de la numeración de caracteres, justamente ahí hacemos la diferenciación que va a ser la resta entre el largo de la fórmula con extensión, que es todo esto, menos justamente el largo de la cantidad de caracteres de extensión, ¿sí? Entonces me resta esto, el largo de esto menos el largo de esto, me devuelve justamente esta cantidad de caracteres que es la que yo necesito extraer, ¿sí? Y le vamos a colocar un menos 1 al final, ¿sí? Que esto no lo dije, porque no queremos extraer el punto, ¿sí? Entonces, en este caso, la resta, yo la voy a copiar y ahí se las muestro paso por paso cómo llegamos a esto. Denme un segundo. Estamos. La sintaxis sería esta, ¿sí? Que básicamente, si bien parece media compleja, no lo es porque básicamente estamos haciendo... Perdón. Déjenme ver si esto está bien. Sí, está bien. Básicamente da, fíjense, dentro de extrae tenemos el texto que es esperen, porque esta función... Claro, es el largo de cada una, es la resta del largo del paso 2, que el paso 2 está dado por la fórmula con extracción, o sea, todo esto es la fórmula con extracción, ¿ven? Todo esto es lo que nos devuelve justamente la fórmula con extensión de dominio, no extracción, perdón, con extensión, y a todo esto le aplicamos el largo para que me devuelva la cantidad de caracteres que tiene esto, ¿sí? Y a eso le restamos, fíjense, el largo de ¿qué? El largo del paso 1C, que es justamente la fórmula, ¿ven? Que nos devuelve la extensión de solo dominio, ¿sí? De solo la extensión. ¿Sí? Entonces el largo de la fórmula con la extensión menos el largo de la fórmula de solo extensión. Y eso nos devuelve la cantidad de caracteres que necesitamos extraer, que es la diferencia entre todo esto menos todo esto, que es justamente los caracteres diferenciables, ¿sí? Diferenciados. Entonces el paso 3 es simplemente unir cada uno de los argumentos, ¿sí? Entonces yo ya los copio acá. A ver que los copio, ahí estamos. Pero simplemente, aunque parezca medio complejo, es tan simple como definir los 3 argumentos que tenemos acá arriba, ¿sí? La función de extrae del texto, que da, ven, ahí me dice la fórmula con la extensión. Luego la posición inicial, que dijimos 1 porque empezamos desde el inicio para extraer, ¿sí? Y la numeración de caracteres va a estar dada por el largo justamente de esta fórmula que devuelve la diferenciación del largo de la fórmula con extensión menos el largo de la fórmula solo extensión, ¿sí? Parece un trabalenguas, pero... Si lo siguen, no es tan complejo, ¿sí? Le damos enter esto y automáticamente tenemos ahí sí la fórmula que nos devuelve el nombre del libro sin la extensión, ¿sí? Y sin el punto obviamente final. Entonces copiamos esto acá arriba, lo pegamos acá arriba y ahí automáticamente tenemos las fórmulas que queremos para hallar el nombre del libro, ¿sí? Con extensión y sin extensión. Y como forma complementaria tenemos, si queremos solo la extensión, la fórmula también que lo resuelve. Sí, yo acá les puse una alternativa. En realidad hay 2 alternativas, pero una directamente dos alternativas adicionales para la fórmula sin extensión. Pero una no la puse directamente porque es sumamente compleja y grande. Y la verdad que es digamos, no tiene sentido porque ya con esto es mucho más simple de resolver. Pero esta sí me pareció por ahí interesante mostrarles que es un método alternativo y se asemeja un poco con el segundo método que vimos para hallar el nombre de la hoja activa. Recuerdan que habíamos utilizado la fórmula derecha para extraer desde la derecha, ¿sí? la fórmula. Bueno, en este caso vamos a utilizar desde la izquierda, ¿sí? Porque lo que queremos es extraer todo menos la extensión. Entonces la estructura, ¿sí? Esto es el concepto de la sintaxis para aplicar en esta fórmula. Es izquierda, es decir, extraemos desde la izquierda. ¿Y qué vamos a extraer desde la izquierda? La fórmula de extensión, ven, fórmula en B2 yo puse acá, que es la fórmula con extensión. Y la numeración de caracteres va a estar dado por la fórmula hallar, que nos va a devolver la ubicación de ese punto, ¿sí? Final. Y menos 1 para que no extraiga el punto. Y hasta ese momento es la extracción desde la izquierda, la cantidad de caracteres que va a extraer. ¿Se entiende?
Entonces esta es la fórmula, ¿sí? Ya aplicada con toda la sintaxis, ¿sí? Que nos va a devolver esa fórmula, ¿sí? El único problema que tiene esta fórmula, por eso yo recomiendo estas dos cuestiones, ¿no? Si quieren con una extensión, utilicen esta fórmula en amarillo. Si quieren sin extensión, utilicen esta fórmula en rosa. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué? Porque si llega a haber un carácter de punto, en este caso, que es el que define la extensión, dentro del nombre del libro, más allá del punto final, esta fórmula no va a funcionar. ¿Por qué? Porque esta fórmula busca si haya el primer punto desde la izquierda de la celda, ¿sí? Y si ya hay otro punto distinto del último de la extensión, me va a devolver el nombre del libro hasta hallar ese punto, es decir, va a cortar el nombre del archivo, ¿sí? Le voy a mostrar un caso, miren, vamos a hacer un ejemplo. En un minuto vamos a cerrar este archivo, ¿sí? Yo lo voy a cerrar. Fíjense que el archivo se llama fórmulas, hallar el nombre del libro en Excel. Yo le voy a cambiar el guión por un punto. Fíjense, lo voy a cerrar. Denme un minuto. Lo tengo acá en otra pantalla, ¿sí? Le cambio el nombre, le coloco un punto, lo voy a abrir de nuevo el archivo, ¿sí? Y fíjense, ahí está, fíjense que las dos fórmulas que yo les di antes, con extensión y sin extensión, aunque tenga otro punto, ¿ven? Distinto al último de la extensión, igualmente me está devolviendo correctamente el nombre con la extensión, ¿ven? Y esta fórmula me está devolviendo el nombre correctamente sin la extensión, ¿ven? Pero esta no, ¿ven? Esta lo que está haciendo es, me está devolviendo el nombre hasta el punto. En este caso hay un espacio, ¿no? Al final, porque acá hay un espacio, ¿no? Pero me está devolviendo fórmulas, espacio, como el nombre del libro. Y es lo que les decía, este es el problema que tiene este método, que busca desde la izquierda el primer punto que encuentra, ¿sí? Y ya a partir de eso me devuelve ese nombre. Y no identifica los otros archivos, los otros caracteres que tiene al final, ¿sí? Por eso es que no es recomendable en principio esta fórmula, ¿sí? Yo igualmente se las dejo como alternativa por si alguna vez necesitan tener otra opción por algún motivo X, fíjense que pueden utilizarla, pero sepan que tiene esa limitante de que no puede tener el mismo carácter, digamos el nombre como el carácter definidor de diferenciación del delimitador, de la extensión, ¿sí?